Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura multipuntos, una cerradura pin in pin de 5 pernos del fabricante israelí RB, Raf Bariach. Ya os ofrecí una cerradura de este fabricante en mi vídeo 509, era un cilindro Europerfil. Este es un formato de sustitución de fichet, ahora vamos a hablar de eso. Este cilindro me lo envía mi amigo Antonio de Cerrajería Ambe. Muchísimas gracias, Antonio. Aquí tengo una tarjeta de Antonio, ahí lo tenéis, Cerrajería Ambe. Me envió un montón de cerraduras, muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede con este cilindro? El cilindro Europerfil que tuve la oportunidad de ganzuar, y podéis ver en ese vídeo, se comportó muy bien, era una apertura muy interesante, me pareció incluso más difícil que el Multilock. El sistema, como veremos ahora, es muy similar al Multilock, pero este no es así, este es mucho más sencillo, y yo creo que la razón es el formato. Este formato de sustitución de Fichet, Fichet es un fabricante francés, un diseñador francés con unas cerraduras increíbles y muy caras, muy caras, y hay gente que cuando tiene que sustituir la cerradura no se puede permitir gastarse 400 o 500 euros en una cerradura, en un cilindro, y lo que hace es sustituirlo por estas otras cerraduras de otras marcas, otros fabricantes que adoptan el formato de Fichet. ¿Qué es lo que sucede? Estos fabricantes lo que hacen es adaptar su cerradura a este formato, y este formato tiene muy poco espacio aquí para alojar muelle y contraperno. Si nos fijamos en cualquier Europerfil, este por ejemplo, vamos a coger uno multipunto, este de aquí. Fijaros que un perfil europeo tiene toda esta longitud para alojar muelle y contraperno. Aquí es mucho más pequeña. Adaptan el cilindro, lo que hacen es colocar un muelle más pequeño, un contraperno más pequeño que no tiene nada que ver con el contraperno que llevan en Europerfil, y el comportamiento cambia. Mi experiencia es con Multilock, con este y con algún otro que he probado, que cambia a peor, que son más sencillos de manipularse. Los contrapernos no entran en juego comportándose como lo hacen habitualmente. Este de hecho da la impresión de tener todos los contrapernos normales, no lo sé, no lo he desmontado, lo vamos a ganzuar ahora y a desmontarlo. Está bien hecho, tiene buenas tolerancias, es interesante el ganzuado, pero respecto al Europerfil y siendo el mismo modelo, cambia mucho el comportamiento, y creo que había que comentarlo. Bueno, aquí tenemos la llave, fijaros, tenemos un perno interactivo. En el otro que ganzué el interactivo estaba en la segunda posición, en este está en la primera posición, y son 5 pin in pin. Digo 5 pin in pin porque si este sería un multilock, el perno interactivo es plano, como la parte de atrás de este que vemos aquí, es plano, y cuando se le empuja, lo que sucede es que coloca el perno externo y el interno, el contraperno externo y el interno a la misma altura, lo que facilita luego la manipulación. En este no, han tenido el detalle, fijaros, vamos a hacer zoom, de que el interactivo tiene aquí esta bolita, con lo cual externo e interno están a diferente altura, hay que colocar más profundo el interno, y eso lo hace más interesante, más difícil de manipular. Creo que es un detalle que hay que destacar porque está muy bien. El resto ya los veis, pin in pin, el tercero es muy corto, el externo, el interno sobresale, y en el resto hay de todo. Son largos todos, pero hay contrapernos internos que sobresalen, yo creo que en todos ellos. Ahora lo veo y yo creo que en todos ellos. No es una apertura difícil, pero bueno, dejadme que lo coloque en el aprieto, coloque iluminación y todo. Intentamos ganzuarlo, y si lo conseguimos, por supuesto, intentamos desmontarlo, espero que no se me atasque, y vemos lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Bueno, hasta ahora ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Comprobamos que funciona y estaba perfecto con la codificación que hemos visto. Voy a utilizar este tensor chino de un set de tensores. La verdad es que van muy bien, dejan mucho espacio libre, están bien pensados.
Y voy a utilizar esta ganzúa, una ganzúa casera de pala curva, y lo tenéis, que me va a permitir tocar tanto externos como internos de manera selectiva. La llave tiene aquí al final una guarda, creo que está en la parte superior y me molesta bastante para acceder al quinto. Hay veces que se me engancha un poco, pero bueno, creo que se puede hacer directamente con esta ganzúa sin usar una más pequeña antes. Vamos allá, tensión leve. Primero un ligero clic, segundo un clic, tercero un clic, ahí está, cuarto un clic, quinto, vamos a ver si me deja pasar, ahí un clic y un movimiento del rotor. Ahí me paraba algo, vamos a ver, primero pide, ahí está, un clic, segundo pide, ahí un clic y un buen movimiento. Hay que intentar tocar por separado externos e internos, porque si no empiezan a saltar, los internos hacen saltar a los externos y se complica. Cuarto, quinto, yo creo que pueden estar todos los externos colocados. Vamos a ver, este tercero es el más problemático, ¿no? Yo creo que está, no sé si ahí lo he pasado. Vamos a ver, primero interno nada, segundo nada. Vamos a buscar el tercero, ahí tercero, fijaros, al tocar el tercero cae en un falso muy pronunciado. Primero parece colocado, segundo, tercero, vamos a ver, cuarto interno un clic, quinto interno un clic y abriría. Como veis no es complicado, el bocallave es amplio y aunque está bien hecho no se comporta en absoluto como el Europerfil, que da mucho más juego. Vamos allá, vamos a intentar desmontarlo. No sé si es conveniente utilizar la llave o intentarlo así. No recuerdo lo que llevaba dentro. Vamos a ver, vamos a intentarlo así. Vamos a ver si conseguimos desmontarlo sin bloquearlo. Vamos allá. Me ha costado un mundo meter ahí esta laina porque se atasca, el pequeño contraperno se atasca en la ranura en la que iba la grupilla y me ha costado un mundo sacar la grupilla. Vamos a ver si ahora podemos sacar el cilindro. Me da miedo porque ya arruiné un cilindro en este formato, un multilock que me envió mi amigo Iñaki. Bueno, parece que ha salido. Vamos a desmontar a ver qué es lo que tiene dentro.
Bueno, esto es lo que tiene dentro. Fijaros, ahí está la explicación del por qué es más sencillo de ganzuar que el otro modelo. Vamos a ver si podemos sacar algún pin. Ahí está, vamos a sacar los pernos que son desmontables. Vamos a ver dónde ha acabado aquí. Bueno, sacamos esos dos, el resto son todos iguales, yo creo. No hay pernos de seguridad. Vamos a ver, ahí está. Ahí y ahí. Ahí los tenemos todos desmontados. Estos van, no se pueden desmontar, no se pueden separar. Y ahora haremos un zoom porque no estoy seguro. No, creo que el interno no tiene ningún relieve. Me había parecido que podía ser una especie de aserrado o de spool. Bueno, en primer lugar, me ha costado un mundo, ha sido un desastre. Me ha costado un mundo sacar esta grupilla, se me patinaba. Luego lo que ha sucedido ha sido que debía de ser, vamos a ver, del contraperno, el interno se trababa ahí, no sé si era del contraperno, cuál era, pero se trababan los pernos, no sé si en este relieve de aquí que tiene el rotor, fijaros, no sé para qué son, Multilock también los tiene, este relieve me imagino que es para sujetar el contraperno pequeño, ahí está, se me trababa o aquí y no había manera de sacar el rotor, me ha dado mucho miedo. Ah, perdón, estos son los laterales para pasivos, estos son los superiores. Se me trababa en alguna parte, quizás en estas ranuras, no lo sé, y me ha resultado muy difícil desmontarlo. Pero bueno, aquí tenemos pernos y contrapernos y esta es la razón de que sean tan sencillos de ganzuar comparado con el Europerfil. Todos los pernos son normales, creo que en el otro también lo eran. Los internos de los pernos también son normales, pero en los contrapernos son todos normales y muy pequeñitos. Y el Europerfil llevaba unos contrapernos muy bonitos tipo torpedo que daban un juego fantástico. Los muelles adaptados son, aquí lo tenéis, muy laxos, muy pequeños comparados con el otro. Hay uno que es más pequeño que los demás. Me acuerdo que en el Europerfil iba con el interactivo, así que lo voy a poner en esa posición. Y esto es lo que hay. Me había parecido en un primer momento que podían tener una serradura en los internos, en los contrapernos, pero no es así. No tienen nada y eso hace que el mismo modelo, en principio de cilindro, se comporte de una manera tan diferente y sea más fácil de manipular dentro de lo que es un multilock. No digo que sea sencillo ganzuarlo, hace falta un nivel mínimo, sin ninguna duda, pero este formato sería más vulnerable en ese sentido que el formato Europerfil, que permite meter contrapernos más largos y sobre todo de seguridad, más complejos. Bueno, un verdadero placer tocar este RAF Variage. Muchísimas gracias, Antonio, por enviármelo. Y para todos vosotros, esta ha sido su apertura y su desastroso desmontaje. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.